Los países de todo el mundo han invertido millones e incluso miles de millones de dólares en enormes proyectos de construcción que mejoran nuestras vidas. Desde el camino a ninguna parte hasta el estadio silenciosos. He aquí 14 megaproyectos más inútiles del mundo. Número 14. Camino a ninguna parte. Hawái es un lugar hermoso. Tiene playas, faldas de hierba, cocoteros. Y esta carísima ruina en el paisaje. La carretera interestatal H3. Ahora sé lo que estás pensando. La carretera interestatal de Hawái. Esa es una gran autopista. Bueno, el problema es que no se conecta con ningún otro estado. El nombre simplemente significa que fue financiado por el gobierno federal. Por lo tanto, en lugar de abarcar 4.000 kilómetros hasta el estado más cercano, California, abarca solo 25 kilómetros desde el noroeste del centro de Honolulu hasta la base del Cuerpo de Marines de Hawái. Aún así, costó la colosal suma de 1,3 millones de dólares. 1.000 millones de dólares para construir o 80 millones de dólares por milla. Dios mío. En 1960, cuando se autorizó la carretera por primera vez, la gente no estaba contenta. No solo se pretendía talar una gran cantidad de árboles, sino que también había templos sagrados y túmulos funerarios en la zona que eran muy importantes para los hawaianos nativos. Y debido a esto, la gente protestó enérgicamente. Pero los constructores finalmente obtuvieron la autorización legal de todos modos y en 1989 comenzaron a construir 7 contratistas y 8 años después, finalmente se inauguró en 1997. Entonces, a pesar de que la construcción de la tercera planta llevó 37 años y superó el presupuesto en una cantidad alarmante, ¿están contentos los hawaianos? En absoluto. La construcción destruyó muchos de los lugares sagrados en todo el valle. Ahora, mucha gente no conduce cerca de la carretera por miedo a ser maldecida por los muertos, por lo que casi ni siquiera se utiliza. Si estabas pensando en hacer un crucero tranquilo por la campiña hawaiana, lo mejor es que revises tu asiento trasero antes de partir. Es una verdadera autopista al infierno. Número 13. Dam Bursters. A veces desearía tener un depósito gigante para cubrir todas mis necesidades de hidratación. La ciudad de Los Ángeles enfrentó el mismo problema en el siglo XIX, aunque no fue porque todos hablaran demasiado. Necesitaban una reserva de agua confiable para las crecientes necesidades de la ciudad. Por eso contrataron al ingeniero civil autodidacta William Mulholland para que diseñara y construyera la presa de arco más grande del mundo. La construcción comenzó en 1924 y se terminó sospechosamente rápido en 1926. Ubicada en el cañón de San Francisco, a unas 40 millas del centro de Los Ángeles, la presa de San Francisco terminada tenía más de 213 metros de largo y 57 metros de alto, lo suficientemente grande como para contener más de 12.000 millones de galones de agua. Sin embargo, a medida que comenzó a llenar las grietas, la experiencia autodidacta de Mulholland comenzó a mostrarse de manera muy literal. Comenzaron a aparecer varias filtraciones que el ingeniero descartó como algo totalmente normal, pero en realidad los cimientos de la presa eran lamentablemente inadecuados para soportar un peso de agua tan grande. El 12 de marzo de 1928, solo 5 días después de que el embalse alcanzara su capacidad máxima, el gigantesco muro de hormigón se derrumbó, arrojando los 12.000 millones de galones de agua hacia el Océano Pacífico. Después de solo 5 minutos, la ola de 36 metros de altura se había alejado violentamente 1,5 millas del muro derrumbado, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Pasó a la historia como una de las peores catástrofes de ingeniería en la historia de Estados Unidos, destruyendo casas y dejando al menos 431 personas durmiendo con los peces. Aunque fue exonerado de cualquier delito, Mulholland nunca volvió a trabajar. Número 12. Ciudad cesada. No dormí muy bien anoche. Mi vecino estuvo saltando en su cama durante horas. Ojalá pudiera vivir en un lugar tranquilo, solo y completamente solo. En realidad, creo que conozco el lugar exacto. El proyecto internacional Changyun es un desarrollo de 1.800 acres en Shijiazhuang, China, y está completamente vacío. A lo largo de varios años, los desarrolladores gastaron la monstruosa suma de 3.000 millones de dólares en la creación de una nueva supercomunidad residencial de alta gama.
Pero cuando el director ejecutivo de la empresa constructora fue arrestado en 2014 por sobornar a funcionarios estatales, la empresa entró en crisis y acumuló miles de millones de dólares en deudas. Se vieron obligados a declararse en quiebra y el gobierno se apoderó de Cheongguk, dejando a miles de personas que ya habían comprado propiedades allí en serios problemas económicos. Ahora la enorme ciudad está inquietantemente vacía, como un pueblo fantasma, y aunque los edificios y las estatuas de estilo europeo pueden verse geniales desde el exterior, el interior cuenta una historia diferente. Quiero decir, basta con mirar este centro comercial. Una empresa ha expresado su interés en hacerse cargo de la ciudad fallida, pero se necesitará mucho dinero para salvar este lugar. Es una pena que, si hubiera funcionado, sería un lugar increíble para vivir. Número 11. Delta Skelter. Odio estar sentado en el tráfico. Alguien tiene que darse prisa e inventar un teletransportador para que nunca más me quede atascado en una hora punta. Bueno, China podría haber creado la segunda mejor opción. La palabra clave es podría haber. El sistema de puentes HSMB ha reducido el tiempo de transporte entre tres de las ciudades más pobladas del mundo, Hong Kong, Zhuhai y Macao, de 4 horas a solo 30 minutos. Es el cruce marítimo más largo del mundo, con más de 34 millas de longitud, lo que significa que podría extenderse por todo el ancho de Los Ángeles y aún así habría puente de sobra. Si tenemos en cuenta que todo el proyecto costó la colosal suma de 18.800 millones de dólares, uno podría pensar que se le daría un buen uso. Pero, en realidad, casi nadie conduce por allí. Se necesita un permiso para cruzar y es casi imposible obtenerlo. Solo se tienen en cuenta para obtener los permisos a inversores de alta tecnología, académicos de alto nivel, políticos o filántropos, y el vehículo debe estar registrado en las 3 ciudades. Incluso así, el límite diario para los solicitantes es de solo 400. Eso es muy tacaño. Parece que están haciendo todo lo posible para impedir que la gente cruce. Algunas personas creen que, debido al problema de hacinamiento de Hong Kong, están tratando de limitar el flujo de tráfico hacia la ciudad. Pero si ese es el caso, ¿por qué gastar 9 años y casi 19.000 millones de dólares en construir esta cosa solo para evitar que la gente la use? Hay algo que me parece sospechoso. Número 10. Deja de hacer tonterías. ¿Alguna vez soñaste con que te construyeran una estatua gigante cuando mueras? El señor Bartholomew Egbert sorprendió al creador de los mejores videos de YouTube. Una estatua en el condado de Custer, Dakota del Sur, lleva este concepto al extremo. En 1877, el héroe de guerra nativo americano Crazy Horse lideró al pueblo Lakota en la batalla para proteger su territorio nativo del gobierno federal, pero resultó herido de muerte 62 años después. En 1939, el jefe Lakota Henry Standing Bear encargó al escultor polaco, estadounidense Korczak Cielachowski, que había trabajado anteriormente en el cercano Monte Rushmore, que tallara la imagen del héroe en la montaña Thunderhead. Bueno, los planes originales de Korczak eran que la estatua tuviera 641 pies de largo y 563 pies de alto, ocupando toda la montaña y luciendo muy similar a este salto a la actualidad. Y esto es lo que realmente obtuvimos. La cara es la única parte que se terminó y no se completó hasta 1998, 50 años después de que Korak comenzara, y prácticamente no ha habido avances desde entonces. Aunque el propio Korczak trabajó incansablemente para intentar completarlo después de su muerte, su familia tomó la posta y no se mostraron muy entusiasmados. A pesar de recaudar millones de dólares en donaciones y tasas turísticas gracias al monumento incompleto, no han añadido mucho. Peor aún, la montaña Thunderhead era un cementerio sagrado, y destruir la tierra que Caballo Loco murió protegiendo va en contra de todo lo que defendía. Parece que los Tsiolkovsky dejaron atrás al pueblo Lakota para un proyecto egoísta de los Tsiolkovsky para ganar dinero, y eso es un verdadero desastre. Número 9. Estadio silencioso. Con 3.500 millones de seguidores en todo el mundo, se puede decir con seguridad que el fútbol es el deporte más popular del planeta. En 2014, cuando Brasil fue sede de la prestigiosa Copa del Mundo, se dedicó a construir una serie de estadios nuevos para impresionar a todos los espectadores del mundo. Pero un estadio dejó atónitos a los aficionados de la ciudad de Manaos, en la selva amazónica.
El Arena de Amazonia, cuyo nombre es muy apropiado, podría ser el peor lugar para un estadio de fútbol gigante de la historia. Verás, no hay carreteras desde Manaus hasta la costa, y allí era donde se entregaban los materiales de construcción. Por lo tanto, todos los materiales tuvieron que ser enviados río arriba por el Amazonas, lo que fue un viaje muy costoso. Luego, durante la construcción, las temperaturas abrasadoras de la selva tropical resultaron demasiado para el césped del campo, que se puso marrón y se secó. En este evento, los organizadores decidieron pintarlo de verde. No es exactamente lo que se esperaría de un estadio de 300 millones de dólares, pero su vida después de la Copa del Mundo ha demostrado ser aún más miserable. Verá, el equipo más exitoso de Manaus Nacional está en la quinta división del fútbol brasileño. Así que, aunque han tomado el estadio como su propio público, la asistencia rara vez supera las 3 personas, una fracción minúscula de la capacidad total de 44.300. Literalmente no tienen fans, no tienen amigos. Aparte de algún concierto cristiano ocasional que se celebra allí, el lugar permanece bastante vacío. Lamentablemente creo que hasta el gran hombre de arriba diría que es un completo desperdicio. Número 8. MEX. Te preguntarás, la carrera de la robótica ha cobrado impulso en los últimos años. Hemos tenido lo bueno, lo malo y lo francamente extraño. Pero este traje gigante de Gundam en Yokohama, Japón, podría ser uno de los más ridículos de todos. Basado en el traje de 2 mechas RX-78 de la popular serie de anime Gundam, este modelo a escala mide unos 18 metros de alto. Ahora bien, no digo que mover un robot de 25 toneladas del tamaño de 3 jirafas sea una tarea fácil. Sin embargo, no confiaría en este Gundam para proteger la Tierra de invasiones alienígenas como las de la serie. Aparte de dar unos pocos pasos hacia adelante y agacharse sobre una rodilla como una abuela perezosa, en realidad no hace mucho. Es solo una gran atracción turística brillante. Así que, si no te gusta mucho Gundam, parece bastante inútil. Si bien no se ha revelado el precio oficial, una estatua de tamaño similar en Tokio cuesta alrededor de 100.000, pero solo puede mover la cabeza, mientras que el Gundam de Yokohama puede mover todo el cuerpo, y eso significa un precio mucho más alto. No sé, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, los fans parecen contentos, así que ¿quién soy yo para juzgar? Número 7. Vas a pagar. Ames u odies al expresidente Donald Trump, no se puede negar que una política particular de su primera elección de 2016 no resultó exactamente como él había prometido. Ya sabes, reforzar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se suponía que el nuevo muro estaría hecho de 1.600 kilómetros de gran y hermoso hormigón, y México iba a cubrir la enorme factura de entre 8 y 12.000 millones de dólares. El muro fronterizo tiene solo 725 kilómetros de largo, menos de la mitad de lo prometido, y solo 75 kilómetros de ese muro son realmente nuevos. El resto es solo el muro anterior reforzado con vallas de acero, que como puedes ver, no es muy bueno para mantener a la gente afuera. Hombre, ni siquiera se desanimó. Pero si no eres el mejor escalador, no te preocupes, hay algunas partes bajas agradables que puedes saltar. Allá va hacia la Tierra de la Libertad. Algunas de las piezas nuevas están tan mal hechas que solo hay que esperar a que se caigan. Hasta ahora, este absurdo proyecto ha costado la escandalosa suma de 15 millones de dólares, es decir, casi 320 millones por cada kilómetro construido. Además, algunas estimaciones indican que los costes anuales de mantenimiento podrían ascender a 28.000 millones de dólares. Y en cuanto a que México pague la cuenta, bueno, no han desembolsado ni un centavo. Todo ha sido pagado por los contribuyentes. Suena como la vez que mi cita pidió un filete de 150 dólares y luego se dio cuenta de que había dejado su cartera, así que tuve que pagar yo. Número 6. Hora de energía. Mongyu es un prototipo de reactor reproductor rápido. Al alterar el proceso de reacción, los creadores esperaban que la planta reciclara el combustible nuclear usado para crear aún más energía, lo que haría que la producción fuera mucho más eficiente. Lo cual suena genial en el papel, excepto que resultó ser todo menos eficiente. Se descubrieron fallas importantes en 14 componentes individuales, algunos de los cuales controlaban características de seguridad críticas de la estación. Vaya,
En 1995 se produjo un incendio que el personal intentó ocultar editando las imágenes de seguridad. Una máquina de reabastecimiento de combustible de 3 toneladas cayó en el recipiente del reactor y se destrozó tanto que no cabía por la parte superior. Vaya comedia de errores. Sin embargo, de algún modo la planta siguió adelante. Sin embargo, en 2011, los desastres nucleares azotaron Fukushima. Cuando un tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima y provocó una fuga de radiación, la opinión pública se volvió firmemente contra la energía nuclear, especialmente la energía Monju, que para entonces había devorado casi 12 millones de dólares de gasto público sin obtener ningún resultado. 5 años después, en 2016, se cerró definitivamente y se autorizó su deconstrucción. Eso llevará hasta 2047 y costará otros 3.400 millones de dólares. Y si se preguntaban de dónde venía el nombre Monju, se lo llamó así por la deidad budista de la sabiduría. Número 5. Coastland Ghostland. Recientemente he estado tratando de vivir de manera un poco más sustentable. Reciclo, dono cosas y he dejado de hacer fogatas con gasolina en mi jardín. Pero algunos países, como Malasia, han tenido dificultades para implementar cambios ambientales. Anunciada en 2006, la ciudad forestal de Malasia estaba destinada a ser un increíble modelo a seguir de las ciudades futuras, compuesta por 4 islas artificiales frente a los humedales costeros de Johor. Las imágenes conceptuales mostraban hermosas torres cubiertas de plantas, calles sin automóviles y apartamentos con tecnología inteligente que podían mantener su hogar sin intervención. Pero desde la gran inauguración en 2016, las cosas no han despegado exactamente. Para 2019, solo se habían vendido 15 unidades, vergonzosamente por debajo de su objetivo de 700. Y en realidad, allí vivían tan solo 500 personas. Los promotores chinos dirigieron el proyecto casi exclusivamente a los ciudadanos chinos de clase media alta como un lugar donde almacenar su riqueza fuera de China. Pero esto se vino abajo cuando el gobierno chino introdujo un límite de gasto anual de $50 para las compras realizadas fuera del país. Si a eso le sumamos la COVID y una crisis política en Malasia, nos encontramos con una ciudad fantasma que lucha por encontrar compradores, con un apartamento estudio básico que cuesta casi $100 y un salario medio malayo de menos de $11. No hay posibilidad de que los habitantes locales puedan permitírselo. Pero eso no es todo. A pesar de que se promociona como una maravilla ecológica, su construcción ha causado daños irreversibles a los humedales protegidos de la costa de Malasia. Los únicos residentes son estos animales de plástico de mal gusto que hay por todas partes. No me sorprende que nadie quiera vivir aquí. Número 4. Me da escalofríos. Comprar tu primera casa es una experiencia estresante, llena de altibajos. Pero si tu primera propiedad hubiera sido el proyecto Lotus Riverside en Shanghái, habría sido un fracaso monumental. El 27 de junio de 2009, uno de los bloques de apartamentos de 1.113 pisos se derrumbó completamente de lado. Afortunadamente, en ese momento no vivía nadie allí, pero, lamentablemente, un trabajador desafortunado estaba dentro recogiendo sus herramientas cuando el edificio cedió. Habían estado cavando un pozo para crear un garaje subterráneo debajo del lado sur del bloque de apartamentos y apilando toda la tierra excavada en el lado norte. Pero el enorme y pesado montículo de tierra desplazó la estructura del suelo, ejerciendo una presión adicional sobre los cimientos de hormigón, que eran vitales para sostener el edificio desde abajo. Al no poder soportar este aumento de presión, se rompieron y todo el edificio se derrumbó. Milagrosamente, los otros 10 bloques no sufrieron daños, pero ¿se imaginan que se hubiera producido un efecto dominó? Los 400 propietarios de los otros apartamentos sí que pudieron, ya que exigieron la devolución inmediata de su dinero. Como resultado, los promotores tuvieron que pagar casi $2 millones en daños y tuvieron que pagar casi $3 millones por la limpieza. Uf, ese podría ser el montón de basura más costoso que he escuchado jamás. Número 3. Costa Fortune. En palabras de uno de mis poetas favoritos, me gustan los barcos grandes y no puedo mentir. Ese era Mac Harbor. ¿Qué tipo, eh? Bueno, este barco es absolutamente gigante. O era gigante. Se trata del Costa Concordia, un megacrucero de 290 metros de largo y 114
Este enorme barco entró en servicio en 2006 y costó la friolera de 570 millones de dólares, pero apenas duró 6 años. En la última etapa de un crucero por el Mediterráneo en 2012, chocó contra una roca cerca de la Toscana, Italia, y volcó parcialmente. El capitán Francesco Schettino se había desviado del rumbo previsto para realizar una maniobra de saludo a vela, en la que un barco se acerca a la costa para saludar a los que están en tierra. Confiado en que podía navegar por la zona a simple vista, Schettino había apagado el sistema de navegación por ordenador del barco antes de realizar la maniobra. A menos de 300 metros de la orilla, de repente, notó que unas peligrosas olas rompían en el arrecife y ordenó al barco que virase. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El barco viró correctamente y se estrelló directamente contra una roca desconocida en el fondo del mar. A pesar de los esfuerzos del equipo de rescate, 34 personas nunca llegaron a la costa. Además de las trágicas pérdidas, se necesitaron más de 2 años para reflotar el barco y remolcarlo casi 200 millas hasta Génova, donde fue destrozado y desguazado. El costo total de la limpieza y el desguace, más las indemnizaciones a las víctimas, ascendió a unos 2 millones de dólares. Con eso se podrían comprar casi 4 barcos nuevos. Vaya, el Costa Concordia. Más bien Costa estaba haciendo malabarismos con su fortuna. Número 2. El gran olor. El arquitecto Thomas Wilson, que vivía en el Londres de 1820, tuvo que soportar un escándalo terrible, no por la comida o el clima, sino por todos los cadáveres que se amontonaban sin ningún lugar donde enterrarlos. ¡Qué asco! A partir de 1770, Londres vivió un gran auge industrial. Mucha gente se trasladó a la ciudad para trabajar, pero, al final, más gente significa más cadáveres que enterrar. Y se pasó por alto la idea de asignar suficiente espacio en el cementerio para que todos pudieran vivir allí. Hasta que Wilson se le ocurrió una solución realmente sólida al enigma cadavérico de Londres: la gigantesca pirámide de la muerte. Se podrían condensar 400 hectáreas de espacio de cementerio tradicional en tan solo 7 hectáreas, capaces de almacenar 5 millones de cuerpos. Planeó un sepulcro. Lo siento, una pirámide gigante de la muerte de 90 pisos de altura. El edificio más alto de Londres, The Shard, tiene 95 pisos de altura, o poco más de 1000 pies. Por lo tanto, esta pirámide habría sido colosal. Cada lado estaría cubierto de granito oscuro con escaleras que conducían a un observatorio en la parte superior. Desafortunadamente, con un costo de 789 millones de dólares en el dinero de hoy, el plan descabellado resultó demasiado caro. Además, los londinenses estaban comprensiblemente en contra de tener una pirámide de cuerpos de pesadilla elevándose sobre su ciudad. En lugar de eso, la ciudad privatizó terrenos específicamente para cementerios tradicionales. Es aburrido, pero lo entiendo. 5 millones de cadáveres no van a oler tan bien. El humo habría sido más bien un hedor. Corrupción capitalina. Este año voy a viajar más. Quiero comer bien, conocer gente nueva y ver ciudades interesantes. Pero un lugar al que no iré es la capital, Naypyidaw, en Myanmar. A pesar de ser 8 veces más grande que Nueva York, Naypyidaw tiene menos de 1/8 parte de la población de Nueva York. ¿Y a dónde se fueron todos? Bueno, nunca estuvieron allí. Pithot se convirtió en la capital recién en 2005, después de que el gobierno militar de Myanmar se volviera paranoico y pensara que la capital anterior, Yangon, iba a ser atacada desde el mar. Y, por supuesto, Pithot es más céntrico, pero también es un lugar mucho menos atractivo para vivir. A pesar de que cubre casi 3.000 millas cuadradas, solo hay una escuela secundaria, muy pocas tiendas y casi ningún transporte público. Además, la mayoría de los negocios todavía están ubicados en la antigua capital, por lo que no es sorprendente que la gente no quiera mudarse. Número 1. Tiempos difíciles. Es una locura pensar que hoy en día, si tienes suficiente dinero, puedes literalmente volar al espacio.
Pero nuestro viaje para conquistar el cosmos ha tenido algunos obstáculos importantes en el camino. En 1986, el transbordador Challenger de la NASA despegó rumbo al espacio. Sin embargo, apenas 73 segundos después, se desintegró y se incendió por completo. Lamentablemente, los 7 miembros de la tripulación se hundieron con él. Se suponía que el transbordador tendría una vida útil de 10 años. Sin embargo, el Challenger solo había estado en servicio unos míseros 3 años. ¿Qué diablos pasó? Bueno, las juntas tóricas del cohete propulsor de la derecha dejaron de funcionar. Se trata de pequeños anillos de goma que crean un sello hermético para contener toda la enorme presión que se produce al quemar combustible para cohetes. Pero las gélidas temperaturas del día del lanzamiento endurecieron la goma, impidiendo que el sello se formara correctamente. Debido a esto, cuando el cohete despegó, las llamas atravesaron la pared del propulsor y la separaron del tanque de combustible externo. Esto hizo que el tanque se rompiera, derramando hidrógeno líquido y oxígeno líquido altamente inflamables por todas partes y provocando que todo el transbordador se incendiara. Para colmo de males, los ingenieros de la NASA ya habían advertido de fallos en los propulsores de los cohetes en 1977, así como de los peligros de despegar en condiciones de frío. Sin embargo, sus preocupaciones fueron ignoradas y se permitió que el transbordador volara. Por eso, el programa del transbordador espacial quedó en suspenso durante los próximos 3 años, y con razón. En el dinero de hoy, el edificio Challenger más el dinero utilizado tras el desastre costaría la friolera de 15 millones de dólares en total. Ahora bien, estoy seguro de que se aprendieron muchas lecciones de esta terrible tragedia, pero, por Dios, ese fue un error muy caro. Lo logramos. No confiaría en estos tipos para hacer un sándwich, y mucho menos para construir algo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.